Buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado. Ayer esta fue la última diapositiva y hoy les iba a hablar sobre, continuar con el tema de nutrición en enfermedad renal y empezar con bioimpedancia. Pero bueno, ya para concluir con este tema, vamos a hablar sobre los alfa-cetoanálogos. ¿Qué son estos alfa-cetoanálogos? Son un medicamento. Son compuestos químicos que actúan como precursores de aminoácidos esenciales que no tienen el grupo amino. Básicamente se comportan como proteínas en nuestro cuerpo, pero sin grupo amino, sin nitrógeno. Entonces, ¿cómo funcionan estos alfa-cetoanálogos? Básicamente lo que realizan es reducción de toxinas, ayudan a reducir la acumulación de productos de desecho, básicamente, pero que no tienen el grupo amino. Entonces, ayudan a la reducción de toxinas, ayudan a la reconstrucción de de aminoácidos esenciales, nos proveen una adecuada cantidad de aminoácidos y nos ayudan a disminuir la inflamación. Bien, ¿cómo los deberíamos de incluir? Primero que nada, como ya hablamos en diapositivas pasadas, si estamos tomando ese medicamento, si el médico nos mandó ese medicamento, tenemos que seguir por regla una dieta muy baja en proteínas. Esto quiere decir de 0,3 a 0,4 gramos de proteína por kilo de peso al día. Y más o menos una energía entre 30 kilocalorías por kilo de peso al día. Entonces, una dieta muy baja en proteína, suplementada con cetoanálogos, que es keto analogs en inglés, con cetoanálogos, retrasa el ingreso a diálisis. Por lo general se suele dar cuando estamos en el estadio 3A, 3B. El médico suele recomendar los cetonálogos para evitar justamente entrar a diálisis. Entonces tiene un efecto positivo sobre la progresión en general de la enfermedad renal crónica, de la tasa de filtración glomerular y nos ayuda a disminuir los niveles de fósforo también. Eso que les dejo aquí es una marca que existe en el mercado, solo como para que vean cómo se ven los alfa-cetonálogos. Bien, ¿y cuáles son los pacientes que se pueden ver beneficiados por esa terapia con alfa-cetoanálogos? Primero, aquellos que tengan una enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular de 30. O sea, ya esto es más llegando como a la etapa 4 por ahí, pero para ser preventivos, ciertos médicos igual, como les digo, lo dan a partir de la etapa 3A, 3B. Bien, tiene que haber una función renal estable por al menos 12 semanas. La relación proteína-creatinina en orina aislada -1, adecuado estado nutricional, que lo vamos a definir con alguna herramienta de tamizaje, la que más se usa es la evaluación global subjetiva, y un albúmina en suero mayor o igual a 3,5. Algo muy importante también es que tiene que haber un buen potencial de adherencia a la dieta. ¿Por qué? Porque si tú tomas este medicamento, pero no estás realizando las correcciones que el nutricionista o el médico te dio sobre tu alimentación, básicamente no va a servir de nada este medicamento. Entonces, sí es importante que el paciente esté dispuesto a seguir la alimentación que se le manda con la cantidad de proteína, de calorías, en general con la alimentación que se le pauta. Y asimismo, buen potencial de adherencia a suplementación con cetoanálogos. Es decir, saber que el paciente se va a tomar el medicamento todos los días, que tiene un equipo de apoyo detrás que igual cualquier cosa lo pueden ayudar. Bien, y se acuerdan que estamos hablando de las distintas dietas, ya hablamos de la mediterránea, hablamos de la dieta basada en plantas, ahora vamos a hablar de cómo la dieta antiinflamatoria igualmente también ayuda. Tenemos, por ejemplo, por ejemplo, sustancias como la curcumina, que se encuentra en la cúrcuma. La suplementación con curcumina en pacientes con enfermedad renal crónica se asocia con efectos positivos para mejorar marcadores de estrés inflamatorio. Perdón, dice inflamatorio, pero es inflamatorio. Eh, Recuerden que cuando tenemos enfermedad renal crónica, nuestro cuerpo está en un estado inflamatorio crónico. Entonces, lo que nos ayuda a esa dieta antiinflamatoria es justamente a bajar estos marcadores inflamatorios. Bien, entonces, asimismo, mejora el perfil lipídico del paciente
y disminuye el prurito urémico, que es ese como picazón que te da cuando tenemos la urea elevada. Bien, polifenoles. Los polifenoles es el principal antioxidante de la dieta. ¿Ya? ¿Dónde podemos encontrar polifenoles? Como vemos en la imagen detrás, en la espinaca, en el aguacate, ¿cómo se llama? En los arándanos, en las moras, etcétera, en ciertos vegetales también. Entonces, incluir todo ese tipo, todos esos alimentos que vemos detrás, importante incluirlos en la alimentación para que tengan ese efecto antiinflamatorio. En general, en reglas generales, una dieta antiinflamatoria es eso, comer lo más natural posible, con curcumina, polifenoles, grasas buenas, grasas antiinflamatorias, que son, por ejemplo, también el omega 3. Nos ayuda a disminuir, si tenemos triglicéridos elevados, nos va a ayudar a disminuir los triglicéridos en sangre, el aporte de omega 3. Asimismo, nos ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina y inhiben el crecimiento de la placa de ateroma. Entonces, ¿qué alimentos contienen omega 3? Por ejemplo, el salmón, tenemos las nueces, las semillas de chía, semillas en general. Bien, y también vamos a hablar sobre el apoyo nutricional enteral en la enfermedad renal crónica. ¿Cómo están compuestas las fórmulas enterales renales? Aquí les he puesto algunos ejemplos de ciertas marcas bueno, que están en el mercado. Obviamente existen más, pero básicamente estas en lo que destacan es que son hipoproteicas o quizás normoproteicas para que tengan la cantidad proteica adecuada para no sobrecargar el riñón. Por lo general son bajos en ciertos electrolitos como el sodio y el potasio y el fósforo también. Y nos aportan bastante energía en poco volumen, porque no queremos que el paciente se sienta sobrecargado de comida, entonces en poco volumen, quizás en una o dos medidas, nos aportan la cantidad que necesitamos, ¿no? Y algunos sí van a incluir omega 3, ya depende de cómo se fabricó el producto, van a contener otros componentes. ¿Y en qué nos ayuda la nutrición enteral? Nos ayuda a mantener el estado nutricional para prevenir justamente desnutrición, algún tipo de malnutrición también y mejorar tolerancia a la diálisis. Bien, ¿en dónde se tiene que indicar? ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes con pérdida energético-proteica, pérdida de peso no intencionada, es decir, no es una pérdida de peso que esa persona quería lograr, sino que por una mala alimentación, por no seguir las recomendaciones que se le han dado de calorías, nutrientes, etcétera, ha perdido alrededor del 5% de su peso en 3 meses. Y asimismo también en pacientes que disminuyen la ingesta alimentaria. También, y no está aquí puesto, pero también en pacientes con sarcopenia, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta eso. Pacientes que están perdiendo bastante músculo, igual, atención, y se les puede dar cualquiera de estos, ¿no? O sea, ya depende del gusto del paciente o de lo que envíe el nutricionista. Y en esta tabla vemos recomendación de soporte nutricional según estadios de la enfermedad renal crónica, es decir, según en qué etapa de la enfermedad renal crónica estamos, qué tipo de recomendación en cuanto a soporte enteral se le va a dar. Si estamos en estadios 1 y 2, ¿cuál es la recomendación? Fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas, inmunomoduladoras, es decir, que contengan ciertos nutrientes que nos ayuden al sistema inmune. Y en pérdidas altas de masa muscular, fórmulas enriquecidas de leucina o HMB. HMB es un producto que eh, ocurre a raíz de que la leucina se metaboliza. Podemos ver que hay síntesis de HMB. Entonces, cuando hay en el estadio 1 y 2 pérdidas altas de masa muscular, tienen que haber fórmulas enriquecidas en general, no solo con leucina, que es un aminoácido, sino con todos los aminoácidos, preferiblemente. Eh, una correcta en sí ingesta proteica, pero si el paciente por alguna razón no está comiendo todas sus comidas normales, sino que necesita algún soporte nutricional, ahí se le debe dar justamente fórmula hiperproteica, hipercalórica, para que llegue a sus requerimientos.
De ahí tenemos los estadios entre el 3 y el 5. Ahorita sin diálisis se dan ciertas fórmulas especializadas, que fue como las que vimos anteriormente. Y en pérdidas altas de masa muscular, igualmente fórmulas enriquecidas con leucina o HMB. De ahí tenemos diálisis peritoneal, módulos, preferible dar módulos proteicos específicamente en consideración de absorción de glucosa. ¿A qué se refiere con módulos proteicos? Un módulo es específicamente, esencialmente, perdón, la proteína, o sea, no tiene ni carbohidratos ni grasas, es solo proteico. Entonces, como el líquido dializado de la diálisis peritoneal tiene glucosa, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, evitar dar más glucosa de la que ya el cuerpo eh, está soportando por el tema del líquido de diálisis y solo dar módulos proteicos específicamente. Bien, en trasplante, la recomendación va a ser hipercalórico con alto contenido en proteína. Igualmente, tanto diálisis peritoneal como trasplante lo vamos a ver en la siguiente clase más a fondo. Bien, y ahora vamos a ver dos casos clínicos que aquí les quería mencionar. Uno de los casos clínicos sí los vamos a hacer ahorita aquí, pero el otro sí voy a necesitar que ustedes lo realicen en una hoja de Word, anoten el caso y me lo envíen por correo, que igual se los voy a volver a poner aquí. Esto son 10 puntos de su nota final. Asimismo, les voy a enviar, se les va a poner en el grupo una prueba, una lección que también van a ser 30 puntos de su nota final. Entonces, tienen que realizar este caso clínico y esa lección alrededor de la siguiente semana. Tienen hasta el viernes para enviarme todo esto. El caso clínico se los pongo yo aquí, pero la lección que tiene 10 preguntas se las envían por el grupo. Ya, entonces, bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adaptar el plan alimentario al contexto que se nos da con estrategia nutricional, monitoreo, qué intervenciones nutricionales se tienen que hacer. Bien, aquí tenemos el primer caso clínico. Es una mujer aquí obviamente hay que aplicar todo lo que acabamos de ver entre ayer y hoy. Pero bueno, una mujer de 65 años, enfermedad renal crónica estadio 3B, hemoglobina glicosilada de 7,8, ya es una paciente diabética, tiene una albuminuria persistente, hiperfosfatemia leve y se es referida por el nefrólogo para una educación nutricional. Yo les voy a preguntar cuál sería la intervención nutricional que ustedes harían con ese paciente en cuanto a proteínas, por ejemplo, carbohidratos, quizás algún suplemento les darían, en qué tuvieran especial atención, teniendo en cuenta que es aluminuria, hiperfosfatemia. Los leo en los comentarios. ¿Cómo sería la intervención nutricional? ¿Cómo sería el manejo? ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, en cuanto a proteína, recuerden, estadio 3B, ¿qué cantidad de proteína es? Eh, si hay una hemoglobina glicosilada alta, o sea, si hay diabetes, el paciente que tiene que tener en consideración en cuanto a carbohidratos, por ejemplo. Recuerden que lo vimos. Nadie. Bueno, vamos a resolverlo entonces. A ver, creo que ahí ya respondieron. Ajá, unidades de proteína, más o menos, ¿qué cantidad? ¿Te acuerdas? ¿Cero coma cuánto? Entre cero coma cuánto y cero coma cuánto. Sí, perfecto. Entre 0,6 a 0,8. Y en cuanto a los carbohidratos, por ejemplo, ¿cuál sería una consideración? Carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Perfecto. Muy bien, entonces, continuemos acá.
¿Cuál va a ser la estrategia nutricional? El objetivo va a haber control glucémico. Como ya dijo el compañero, vamos a tener que preferir, perdón, carbohidratos complejos, cuidar el consumo de azúcares simples, carbohidratos simples, ralentizar obviamente la progresión renal, prevenir malnutrición y complicaciones, en general cualquier tipo de complicación. Entonces, proteína, como ya vimos, de 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso al día, priorizando proteínas de alto valor biológico, combinando igual entre proteínas animales y proteínas vegetales, como ya vimos. De ahí, energía más o menos entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Carbohidratos, volvemos a repetir, con bajo índice glucémico. Estos son, por ejemplo, legumbres, vegetales cocidos, cereales integrales. Y tienen que tomar alrededor de 45-50% de las calorías totales. De ahí, grasas, priorizar grasas insaturadas y omega 3 que ya las vimos, aguacate, aceite de oliva, semillas, salmón, etcétera. Bueno, y recuerden que también el paciente tenía eh, albuminuria, entonces igual con ese control de proteína se va a controlar el tema de la albuminuria también. Asimismo tenía hiperfosfatemia el paciente. Entonces, ¿esto cómo lo controlamos? Más o menos, bueno, con un control de fósforo entre 700 y 800 miligramos al día y preferiblemente orgánico, porque ya vimos que el inorgánico es el que son justamente los aditivos, el que se absorbe al 100%, el que no es bueno para nuestro riñón. Entonces, más o menos esto, preferir las fuentes de potasio orgánico, tanto animal como vegetal. También controla el potasio según niveles séricos. Aquí no nos ha dicho que hay niveles altos, pero en tal caso, si es que llegara a haber, por ejemplo, una hipercalemia, controlar el nivel de potasio, ya vimos cuáles son todos los consejos que tenemos que aplicar. No es necesario quitar todos los alimentos altos en potasio, sino ver las cantidades, las porciones. Y bueno, aquí se suplementar con vitamina D si es que existe deficiencia, porque como ya vimos, es uno de los déficits más comunes en enfermedad renal y en general. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el monitoreo de este paciente? O sea, aquí lo vemos en un mes, quizás 2 meses, y ¿qué le vamos a medir? Le vamos a medir su glucemia, vamos a ver qué tal es su glucosa, su hemoglobina glicosilada, su insulina, para ver que estamos controlando correctamente. El perfil lipídico igualmente, los triglicéridos, vamos a ver el colesterol, asimismo el potasio, el fósforo, hay que verlo porque como tenemos hiperfosfatemia leve, hay que ver si ya está mejorando, hay que ver el tema de la albúmina también, para ver cómo se está controlando la albuminuria. Y también muy importante una bioimpedancia mensual para seguimiento de masa muscular y evitar sarcopenia. Bien, entonces este caso clínico es el que ustedes van a realizar. Entonces, por favor, si pueden, tómenle una foto y recuerden que tienen hasta el siguiente viernes para enviarme esto y la lección que se las van a poner en el grupo. Entonces, anótenlo, tómenle foto. Cuando ya lo hayan hecho, por favor, díganme para poder continuar. Recuerda que en hand grip es dinamómetro. Ya. Bueno, igual si alguno no alcanzó a copiar. A ver, que tienen este caso clínico lo tienen que realizar hasta el viernes. Entonces anoten este caso, lo hacen en Word y me lo envían al correo que se los voy a volver a poner aquí. De ahí, adicional, mañana o el lunes también les van a colocar una lección cortita que también la tienen que hacer igualmente hasta el viernes y la tienen que enviar para revisar. Parecido como acá. Miren. Ay, perdón, esperen.
Asimismo, igualito, ¿cuál es la estrategia nutricional que tiene que tener el paciente? Si tiene que haber algún tipo de suplementación, qué tema proteínas, carbohidratos, grasas, micronutrientes, básicamente así. Si es que tiene que tener algún tipo de nutrición enteral, si lo creen necesario, por ejemplo. Em, el objetivo, energía, proteínas, carbohidratos, grasas, micronutrientes, como está aquí igual. Si necesita suplementación y adicional, si ustedes creen algún tipo de otra intervención más que se pueda hacer, también colóquenla. Y monitoreo, o sea, de aquí, ¿cuál tiene que ser el monitoreo de este paciente? ¿Qué se le debe medir de aquí a un mes, a 2 meses? ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, eso. Perfecto. Listo. Igual, si alguien no alcanzó ahí a copiar, les puedo mandar igual, puedo decir que les manden por el grupo la foto del caso clínico. Así que para ya continuar, eh, sigamos. Bien, ahora sí, vamos a seguir con la segunda parte de este tema que era la bioimpedancia en la enfermedad renal crónica. Bien, ¿qué es la bioimpedancia? O VIA, que son sus siglas. Es un método para medir la composición corporal que no es invasivo y es inmediato, o sea, los resultados. Como vemos aquí en esta imagen, no todos las máquinas de bioimpedancia son iguales, este es un tipo, pero existen algunas, o sea, existen algunas marcas como InBody, como Charder, Seca, Omron, o sea, DEXA, etcétera, hay full. Entonces, todas sean distintas, pero básicamente cumplen funciones parecidas, que es medir la composición corporal, ¿no? Algunas son más profesionales que otras, pero cumplen la función. Bien, entonces no es invasivo porque no es ni doloroso, no sientes nada, simplemente es una corriente que pasa por tu cuerpo, pero que ni la sientes. Y esto de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Nos permite estimar la composición corporal, ¿no? A través de ese paso de corriente eléctrica de muy baja intensidad, muy imperceptible, para obtener estos valores, como por ejemplo lo que dice aquí, agua corporal total, agua intra y extracelular, masa muscular, masa libre de grasa, masa grasa, entre otros. Entonces, estas máquinas de bioimpedancia son bastante útiles justamente para lo que conversábamos de ver si un paciente va a tener sarcopenia, desgaste proteico energético, para ir monitoreando también el peso del paciente y ver que no esté en sobrepeso, pero tampoco esté desnutrido. Entonces, sí es muy importante hacerle, bueno, también dependiendo del paciente, no necesariamente mensual, pero sí ir periódicamente midiéndole la composición corporal. Bien, ¿cómo podemos aplicar la bioimpedancia en la enfermedad renal crónica? En los últimos años su utilidad ha ido en aumento, es decir, se ha utilizado mucho más en pacientes renales, en centros de diálisis, por ejemplo, eh, en hospitalizaciones de pacientes renales, etcétera. ¿Qué nos permite realizar? Nos permite también monitorear estado de hidratación, detectar si el paciente tiene sobrecarga hídrica, si hay edema, nos ayuda a evaluar la masa muscular, muy importante en sí, toda la composición corporal, como ya vimos, masa muscular, masa grasa, etcétera. Nos ayuda a monitorear el estado nutricional, sarcopenia, o sea, sí, nos ayuda a detectar si el paciente tiene sarcopenia, obesidad sarcopénica, desnutrición. Y también nos ayuda a estimar integridad celular mediante fase angular, que ya vamos a ver más adelante qué es la fase angular, pero tenganlo presente. Bien, y también nos permite, o sea, en general ya nos permite un mejor seguimiento, tratamiento y prevención de complicaciones de un paciente enfermo renal crónico. Entonces sí es muy útil y es una herramienta que tenemos que tener en cuenta eh, al tener ese tipo de pacientes. Bien, ¿cuáles son los parámetros clave que digamos, que nos bota la vía, o sea, la bioimpedancia, o sea, cuáles son los resultados
que nos da la bioimpedancia. Tenemos la masa muscular esquelética, la masa grasa, agua corporal total, agua extracelular, agua intracelular, fase angular y un índice de hidratación. Esto no todas lo tienen, pero bueno, algunas. Bien, aquí vemos en la imagen de arriba, donde dice agua, esto es de una máquina de bioimpedancia marca SECA, SSA, que es bastante buena para el tema de pacientes renales, la verdad, porque te bota estos resultados de agua corporal total, agua celular, índice de agua corporal, perdón, de agua celular sobre agua corporal total, que ya vamos a ver por qué es importante. Entonces aquí viendo más o menos esta imagen podemos ver que el paciente puede estar con un índice de sobrehidratación alto, edematizado, porque vemos que todo aquí el agua está alta, alta, todo está en rangos altos, ¿no? Y aquí el de abajo, que está un poco borroso, perdón, pero es una imagen que nos muestra de, del InBody, esa es la marca InBody, que nos muestra este, ciertos parámetros de composición corporal, como por ejemplo el peso, la masa muscular esquelética, la masa grasa corporal, y vemos que este paciente específicamente tiene, por ejemplo, una baja masa muscular, y en cambio tiene una alta grasa corporal. Entonces, bueno, ahí habría que tomar cartas en el asunto, pero es como para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo se ve una hoja de bioimpedancia, o sea, ciertas partes, porque no es la hoja completa. Bien, y ahora vamos a ver la fase angular o ángulo de fase. Este es un valor que nos ayuda a ver la integridad y funcionalidad celular del organismo. Pero, ya para aterrizarlo más a un paciente renal, específicamente nos ayuda a ver si hay desnutrición y cuál es el pronóstico clínico de este paciente. ¿Qué quiere decir? Justamente, si va a empeorar, cómo va el riesgo de que siga progresando la enfermedad, si va a haber desnutrición. Entonces, eso también es un resultado que te va a botar la máquina de bioimpedancia seca. Entonces, vemos esos son los percentiles. Si hay una fase angular o ángulo de fase menor a 5, vamos a tener un predictor, o sea, es un predictor de mal pronóstico de la enfermedad renal crónica. Es decir, el paciente va a empeorar, la tasa de filtración glomerular va a seguir disminuyendo y puede haber riesgo de desnutrición. Entonces aquí, en este caso, vemos que el paciente está aquí, que es este puntito, que está justamente entre 5,5 y 6. Entonces está bien. Como dice aquí, en general, mayor a 5 es un buen número, entonces vemos que no hay por qué ser un predictor de mal pronóstico, no hay riesgo de desnutrición. Y asimismo, un ángulo de fase menor a 5 está asociado a dejar de desgaste proteico energético, hospitalización y mortalidad. Bien, y también les mencionaba, recuerdan el índice de agua extracelular sobre agua total en el cuerpo. Entonces, esas son las siglas en inglés, SW, TW. Si tenemos este índice mayor a 0,40, se sospecha. Sospechamos de sobrehidratación, retención de líquido extracelular. Entonces, volvamos a la imagen anterior. Vemos aquí. Esto está en porcentaje, pero lo dividimos para 100 y nos da aproximadamente 0,46, ¿no? Entonces, si es 0,46 y hay mayor a 0,40, hay riesgo de sobrehidratación. ¿Qué podemos concluir de ese paciente? Que tiene sobrehidratación, probablemente esté edematizado, entonces tenemos que controlar esto de aquí. Bien, como le dice aquí, es un indicador de equilibrio hídrico del cuerpo, nos dice si el paciente está reteniendo líquido. Es el agua extracelular sobre el agua total del cuerpo. Aquí nos dice ya como para diagnosticar, o sea, para decir que hay edema mayor o igual a 0,39, podemos ya decir que probablemente hay edema, que el paciente esté edematizado. Entonces, esto es útil para guías de ya el tema de diálisis, más específicamente de ultrafiltración en diálisis. Pero bueno, esto lo ve el médico, se ve, dependiendo de esto, que se cambia en la ultrafiltración en la diálisis, ¿verdad?
De ahí, también, si hay sobrehidratación, por ejemplo, esto se correlaciona con alta presión arterial, mayor riesgo cardiovascular, entonces atención a esto, o sea, porque si tenemos un paciente que está edematizado, reteniendo bastante líquido, una fase angular muy baja, puede haber riesgo de que suba la presión arterial, riesgo cardiovascular, riesgo de desnutrición. Bien, y ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la sarcopenia, por ejemplo, con la bioimpedancia? Como ya vimos, la bioimpedancia nos bota nos da el resultado de la masa muscular. Entonces, este es un factor. Recuerden que también era la fuerza muscular con hand grip, o sea, tenemos que complementar con el dinamómetro. Y este, ¿se acuerdan que también hablaba del tema de la funcionalidad? Entonces, este es un test tube que es eh, para indicar qué tan bueno es el rendimiento de esa persona. Es un test que básicamente tú te paras, caminas y vuelves a donde estás, y dependiendo de cuánto te demores, hay un límite, ¿no? Dependiendo de cuánto te demores, te indica qué tan bueno es su rendimiento. Entonces, el límite mayor o igual a 20, o sea, mayor o igual a 20 segundos es el límite para hombres y mujeres. Entonces, si una persona se demora un poco más en hacer esto, podemos sospechar que hay un rendimiento físico bajo y ya lo tenemos que igual contrarrestar con fuerza muscular, masa muscular y ver si el paciente efectivamente tiene sarcopenia. Algo bastante interesante que lo conversamos al principio fue que no porque un paciente tenga obesidad, no va a estar exento de tener sarcopenia, porque existe la obesidad sarcopénica. Entonces, es básicamente la coexistencia de esta masa grasa elevada con una masa muscular bastante reducida, como vimos, por ejemplo, en la primera, aquí, por ejemplo. Entonces, una masa muscular baja, pero una masa grasa alta. Igual habría que ver, o sea, no digo que ese paciente sea obeso, pero sí está, o sea, lo que voy es que vemos que la masa muscular está baja y la masa grasa está elevada. Bien, en la enfermedad renal crónica, esta combinación, eh, es decir, esa masa grasa elevada con la masa muscular reducida, está asociada a un peor pronóstico en sí de la enfermedad renal. Va a progresar más, va a haber mayor inflamación, insulinoresistencia, peor recuperación y mayor mortalidad. Entonces, la bioimpedancia nos permite detectarla al analizar justamente ambos comportamientos corporales, tanto la masa grasa como el músculo, y lo podemos complementar justamente con fase angular, hand grip. Bien, ¿cuáles son estas limitaciones que tiene la bioimpedancia? Esta puede verse afectada por cambios agudos en líquidos, es decir, edemas o sobrehidratación. Si pasa, y eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de diálisis, pero por ejemplo, cuando tú quieras pesar a un paciente, o sea, medir la composición corporal a un paciente que está en diálisis, lo vas a tener que hacer después de la sesión de diálisis, porque antes probablemente esté dematizado, venga con líquido extra, entonces recién después, cuando ya esté el peso seco, ahí es que lo podemos medir, lo podemos pesar al paciente para ver cuál es el peso real, el músculo real, porque a veces el, el- la máquina sobreestima por ejemplo, el músculo porque ve que hay, o sea, a ver, ve que hay más, o sea, el paciente está sobrehidratado y a veces esto lo ve como músculo y no necesariamente como agua. A veces puede pasar eso, o sea, la máquina se puede confundir en esto de aquí. Entonces, por eso es importante pesarlo después de la diálisis. Asimismo, se puede ver afectada por ascitis, derrames, amputaciones, es decir, si un paciente está amputado, quizás no sea tan real la medición, por lo que le falta alguna extremidad, asimismo por fibrosis o alteración del tejido. Bien, y para concluir con el tema de la bioimpedancia, es una herramienta valiosa, sobre todo en combinación con otros medios, con otros métodos de evaluación. O sea, es importante no solo hacer una bioimpedancia, sino hacer la bioimpedancia, tener, por ejemplo, el dinamómetro, ver el perímetro del brazo, el perímetro de la cintura, hacer el tamizaje nutricional, o sea, complementar, no es solo el único elemento que tenemos que usar.
y va mucho más allá del peso corporal. O sea, no es solo una pesa que te dice pesas X, sino que puedes detectar sarcopenia, ajustas el peso seco, haces intervenciones individualizadas a raíz de estos valores. No reemplaza el juicio clínico de cualquier médico, nutricionista, pero lo complementa. O sea, te puede ayudar a ver un mejor panorama de todo el caso, ¿no? ¿Cuál es la clave? Yo les diría que la clave está en interpretar los resultados de manera contextual, considerando tanto el estadio de la enfermedad renal crónica, el tipo de terapia, por ejemplo, si se está haciendo diálisis o no, si trasplante o lo que sea, y el estado clínico del paciente, el contexto en general. Entonces, tú tienes que tener en consideración todos estos, eh, digamos, puntos para poder interpretar resultados de una mejor manera. Bien, acabamos con esta, pero vamos a seguir con otra diapositiva. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Perdón. A ver, de una vez les voy a poner mi correo aquí. Ya. A ver, un rato voy a compartir otra presentación. Bien, continuemos entonces. A ver, creo que alguien hizo una pregunta. Sí, sí, sí. Ahora, cuando ya acabe esta presentación, se le sube esta y la anterior. Se la subimos. Listo, bueno, ahora sí, continuemos. Ya, ahora vamos a ver como un resumen de esta nutrición, enfermedad renal crónica y bioimpedancia, pero vamos a hablar de ciertos checklists, ciertas listas, protocolos y errores frecuentes que pueden ocurrir en esta, digamos, en sí, en la enfermedad renal crónica y en la bioimpedancia. Bien, ¿cuáles son estos errores comunes que pueden ocurrir, que suelen ocurrir bastante? Por ejemplo, restringir proteínas sin asegurar energía, que ya vimos que eso lo que hace es que el paciente solo siga progresando en la enfermedad renal crónica, pueda ocurrir algún tipo de malnutrición también. Asimismo, sarcopenia, desgaste proteico energético, más que sarcopenia, desgaste proteico energético específicamente. Bueno, también sarcopenia igual. Evitar frutas y verduras sin justificación, que eso fue lo que vimos, por ejemplo, en el caso del fósforo, del potasio, o sea, no podemos evitar frutas, verduras, legumbres porque tienen potasio o un poquito más elevado el potasio o sea, pues son altos en potasio, porque en verdad igual nos aportan fibra, nos aportan vitaminas, minerales, son nutrientes que necesitamos, entonces no podemos evitarlos, sino ver la manera de incluirlos
sino ver la manera de incluirlos. Por ejemplo, en cuanto al potasio, como ya vimos, ver las cantidades, las porciones, las verduras y las frutas, de todo esto aquí. Tenemos las legumbres que suelen ser un poco altas en potasio y fósforo, por ejemplo, técnicas de remojo y así. ¿Cuál es otro error común? No revisar los aditivos, que ya vimos los aditivos de fósforo, que son fósforo inorgánico, que van a afectar a nuestro riñón. Bien, importante revisar los aditivos, no solo el tema del fósforo, sino cualquier tema o cualquier aditivo que ustedes lean y que no entiendan, preferiblemente dejar ese producto, porque probablemente sea algo que solo sea inflamatorio. Entonces, si es algo que no entienden, lo dejan. O igual, puede ser algo que no entiendan, igual sea algún tipo de, no sé, pues, endulzante, stevia o algo así, pero lean, instruyanse, revisen si no saben, pero si es algo que ya leen y ven que no es, o preguntan y ven que no es saludable, sino que es inflamatorio, lo dejan. Bien, asimismo, no usar bioimpedancia o dinamómetro. ¿De qué se refiere esto? Por ejemplo, decir, ok, el paciente ha perdido peso, entonces ya tiene sarcopenia o tiene desgaste proteico energético. No, o sea, si creemos que un paciente tiene X condición, realizar correctamente. Pesarlo, ver la composición corporal, ver el tema del dinamómetro, hacer tamizaje correcto, ver historia dietética, eh, y así, no solo para la sarcopenia, sino para cualquier condición. Fijarse solo en el peso corporal. Eso, por ejemplo, se refiere a solo pesar al paciente, lo que vimos, solo pesar al paciente y decir, ok, pesa esto, estás en sobrepeso y dejarlo ahí, decir, ya, ok, coma menos. No, o sea, hay que ver, ok, pesa más, cómo controlamos el tema calórico, aumentamos un poco por ahí las proteínas, bajamos un poco las grasas, hay que ver cómo realizar un tratamiento correcto sin dejar a un lado el otro. Por ejemplo, sin fijarnos igualmente en laboratorios, yo qué sé, en el fósforo, en el potasio, en la albúmina. O sea, solo decir, ok, peso, pero no ver el resto de otros factores. ¿Y cuál es otro error común? No integrar la microbiota. Ya vimos que la microbiota cumple un rol muy importante. El tema del eje riñón-microbiota es bastante importante. Entonces, tener en cuenta el tema de la permeabilidad intestinal, que ya lo vimos. Tener en cuenta cuáles son los alimentos que necesitamos para fortalecer esa microbiota, que son la fibra, los probióticos, antioxidantes también, en general, una variedad de alimentos. Bien, este es un checklist o una lista que les va a servir para, digamos, para cuando tengan un paciente enfermo, un enfermo renal crónico, para ver qué es lo que tienen que revisar. O sea, siempre tienen que tener como esto en cuenta. Entonces, es un checklist nutricional rápido en enfermedad renal crónica. Entonces, ustedes tienen un paciente y ¿qué hacen? Ok, tienen su checklist a la mano y dicen, ok, historia dietética. Ok, ¿qué es lo que está comiendo el paciente? ¿A cuáles son las horas en las que come? Indagar súper bien, como ya les dije. Los pacientes a veces mienten, entonces tienen que indagar bien la frecuencia de consumo de los alimentos, que no le gusta, etcétera. Los laboratorios clave, como ya vimos, la albúmina, la proalbúmina, transferrina, índices glucémicos, urea, BUN, etcétera. Muy importante ver, bueno, también la creatinina, también la urea, que no me acuerdo si ya la dije, pero tener en cuenta todos estos eh, laboratorios, no solo los laboratorios renales, sino el resto también, perfil lipídico, perfil glucémico, todo porque recuerden que somos, o sea, una persona puede tener algunas condiciones, no solo la enfermedad renal, sino si es que es diabético, entonces tenemos que controlar también si tiene colesterol alto, si tiene la tensión arterial alta, entonces hay que tener en cuenta todo. Bien, ingesta real de energía. ¿Qué se refiere a esto? Una vez que ya vemos todo lo que come, quizás para ir viendo más o menos la cantidad de energía, calorías que come el día, este, calcular, ahí se calcula, quizás podemos ver el gasto energético total y ver cuántas calorías está comiendo al día, más o menos. Esto se lo hacía con una fórmula aparte. Pero bueno,
De ahí, ¿qué más es importante? La ingesta de fósforo oculto, como ya vimos, y lo voy a seguir repitiendo, el tema de los aditivos, el fósforo oculto que está no solo, o sea, no solo el tema de aditivos, sino también ver, bueno, sí, el tema de aditivos básicamente, porque ahí es donde más está ese fósforo oculto que está en embutidos, digamos, en donde más era, por ejemplo, en salsas, quizás, en alimentos que ya estén precocinados, prehechos y solo los metes al microondas. Por lo general tienen bastantes aditivos de fósforo. Bien, eso. Atención con eso, preguntarle al paciente si come cualquiera de esos alimentos y ver, ok, está comiendo, probablemente esté comiendo fósforo inorgánico además. Fuerza muscular, bastante importante, ver el tema del hand grip, o sea, del dinamómetro, perdón. Por ahí si quieren hacer un test de funcionalidad, a ver qué también de rendimiento, este, y eso, muy importante la fuerza muscular. Eso sí, en todos los pacientes yo les diría, para ver si es que hay probabilidad de que esté sarcopénico o no. De ahí bioimpedancia, igualmente también importante ver el tema de de la masa grasa, de la masa muscular, del, de la sobrehidratación, si el paciente tiene un índice SWTBW bajo o elevado. Adherencia. Adherencia a la alimentación. Adherencia a la alimentación o a los fármacos, adherencia en general de este paciente al tratamiento que se le dio. Y a ver que sí que sí vaya a seguir correctamente la alimentación, que tenga un grupo de apoyo igual, por ahí una persona que lo ayude por cualquier cosa, que tenga una buena adherencia a los fármacos que se le da. Y asimismo, hablando de fármacos, tenemos que tener en cuenta si este paciente está tomando fármacos, hay que preguntarle cuáles son los efectos de estos fármacos y así. Bien, y este es otro checklist que les dejo, que es una interpretación rápida y paso a paso de la bioimpedancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Evaluar el ángulo fase. Evaluar el ángulo fase, vamos a ver si es mayor a 5, eso nos quiere decir que está bien, si es menor a 5, probable riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, desnutrición. Evaluar este índice que nos dice si el paciente tiene riesgo de edema, si está sobrehidratado. Importante la masa muscular también para ver si está perdiendo músculo, si está comiendo suficiente proteína, si está realizando ejercicio, que también es importante. Cruzar con hand grip, es decir, ya lo correlacionamos con el dinamómetro a ver si efectivamente el paciente está sarcopénico, está perdiendo músculo. Y de ahí interpretamos cuál es el riesgo. Si hay, entonces, o sea, obesidad sarcopénica, como ya vimos, si hay en cambio riesgo de desnutrición, si hay riesgo de bajo peso, si hay riesgo de, etcétera, de que se siga complicando la enfermedad renal. Bien, y ahora la aplicación. Ok, tenemos a un paciente, Carlos, pongámosle, tiene 56 años y estadio de enfermedad renal crónica 3A. Vemos que tiene un ángulo de fase de 3,2, un índice, este índice en 0,90 y una masa muscular disminuida y el hand grip de 21. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Ya está una etapa, digamos, en la mitad de la progresión de la enfermedad renal crónica, entonces ya igual hay más riesgo, hay más riesgo de que la enfermedad siga progresando, de que si es que igual tiene, aquí no dice, pero si es que tiene diabetes, de que se empeore, etcétera. Entonces, ¿cuál es el ángulo de fase? 3,2. ¿Y qué es lo que vimos? Que si es mayor a 5 estaba bien. En este caso es menor a 5. Entonces, ¿qué riesgo hay? Ya lo vamos a ver. Pero bueno, tener en cuenta esto. Índice era a máximo 0,40 y ese tiene 0,90. Otro riesgo que hay que tener en consideración. Masa muscular disminuida
Em, ¿Qué nos indica esto? Y un hand grip de 21. ¿Recuerdan cuál era el punto de corte del hand grip de los hombres? Entonces, ¿cuál es el riesgo que vemos aquí? Sospecha de sobrehidratación por el índice, sarcopenia, posible sarcopenia porque el hand grip, acuérdense que era 26 para hombres, entonces este 21 puede haber, o sea, hay una clara pérdida de fuerza muscular, hay una clara pérdida de masa muscular también, entonces sarcopenia, desnutrición y un mal pronóstico en la enfermedad renal crónica. Bien, en verdad creo que hoy vamos a terminar antes porque ya aquí se acaba y de ahí la próxima, bueno, en 2 semanas nos toca el tema de diálisis. Pero bueno, protocolos rápidos. Es decir, en estas condiciones, ¿cuáles son los protocolos rápidos que tenemos que tener en cuenta? Porque son las que más ocurren, ¿verdad? O sea, las que más están presentes. Bien, tenemos primero la hiperpotasemia. ¿Qué tener en cuenta en el manejo de la hiperpotasemia? Es decir, que el potasio está elevado. El objetivo, reducir el potasio sérico sin comprometer la nutrición, ¿verdad? Entonces, eh, como ya lo vimos anteriormente, no es necesario, lo voy a volver a repetir, pero no es necesario quitar todos los vegetales, todas las frutas que tengan potasio, sino quedarnos quizás con las que tengan bajo, medio potasio y las que tienen alto, máximo 1 o 2 veces a la semana, como mucho, ¿no? Pero no quitarlos totalmente. Entonces, tener en cuenta eso. Bien, aquí hay que ver entonces con qué empezamos. Revisar las causas no dietéticas que puede ocurrir por la hiperpotasemia, que pueden hacer que ocurra la hiperpotasemia, perdón. Estreñimiento. Estreñimiento, porque no estamos metabolizando correctamente el potasio, no lo estamos expulsando. Uso de estos medicamentos que son justamente para controlar la presión arterial, pero por darlos hacemos que suba el potasio. Esos medicamentos suelen hacer que el potasio del paciente suba, ¿verdad? Los suplementos de potasio, que hacen que el potasio obviamente se eleve, atención con esto, y estados catabólicos también, pérdida de músculo y así. Bien, manejo de... Ah, no sirve. Sí, bueno, siguiendo con el manejo de hiperpotasemia, ¿cuáles son los ajustes dietéticos inmediatos que tenemos que hacer? Evitar jugos de fruta, evitar chocolate y cacao, evitar el tomate y las salsas, papas fritas, aguacate, plátano, uvas y melón, o sea, guineo, uvas y melón. Pero aquí, por ejemplo, en cuanto a tomate, aguacate, aquí igual vemos que son alimentos saludables, digamos, buenos para nosotros. Si bien sí que bajar su consumo, ya les digo, no eliminarlo, o sea, no te vas a comer un aguacate entero en un día, pero incluir, por ejemplo, un cuarto de aguacate el lunes y de ahí el jueves vuelves a comer otro cuarto, o sea, no abusar, pero tampoco es necesario eliminar. Bien, ¿y qué vamos a preferir? Estas son las frutas que vamos a preferir y los vegetales. La manzana, la pera, los frutos rojos, el pepino, el repollo, lechuga, piña, arándanos, calabacín, que es zucchini, pimiento, cebolla. Bien, de ahí tenemos técnicas para reducir potasio. Primero está la técnica de remojo de 1 o 2 horas. Dejas remojando, por ejemplo, la papa que tiene alto potasio, el tomate, me invento, las legumbres. De ahí al remojo pasó y haces una doble cocción a estos alimentos. Ahí se pierde aproximadamente entre un 40 y 50% del potasio, o sea, bastante. Para así, como les vengo diciendo, poder incluir estos alimentos y no evitarlos, no restringirlos tanto. Em, descartar aguas de cocción, es decir, cuando ya existe la doble cocción, ya descartas el agua, la botas
y así. Bien, algo también importante es evitar licuados, batidos, jugos, shakes, cualquier cosa que tenga frutas o vegetales altos en potasio porque concentran el potasio. O cualquier puré de vegetal porque también, por ejemplo, si tienen alto X vegetal que tenga bastante potasio, si haces un puré de esto, igual va a concentrar el potasio. Entonces, evitar licuados y purés de vegetales que concentran el potasio. Bien, y de ahí, alguien preguntó algo. Si hay pacientes con baja tolerancia, ok. Ahí lo que yo haría fuera irme más por licuados y purés, como tú dices, pero de frutas o vegetales bajos en potasio, bajos o medios en potasio, que son los que ya vimos en la tabla pasada. Pero no los quitaría, porque obviamente ellos sí necesitan tener licuados, purés, para evitar atragantamiento o algo. Entonces, me iría por los alimentos que son bajos o medios en potasio. Bajos preferiblemente en realidad, pero sí. Bien, ¿cuál va a ser la reevaluación de este tipo de pacientes? Si ya tenemos un paciente que tiene hiperpotasemia, ¿cuál va a ser de aquí a, por ejemplo, lo vimos de 1 a 2 semanas? ¿Qué vamos a hacer? Revisión de laboratorio, porque el potasio sí hay que tener bastante cuidado, entonces de aquí a 1 o 2 semanas, revisar cómo sigue el potasio. Y de ahí a un mes, de ahí quizás un mes y medio, 2 meses, como para igual a ir controlando el potasio y que no se nos eleve. Si hay constipación, si hay estreñimiento, quizás combina. Esto ya depende bastante del médico, pero se puede dar algún tipo de laxante para evitar que haya, si es que existe constipación muy fuerte o estreñimiento muy fuerte. Bien, ahora hablemos del manejo en la hiperfosfatemia. ¿Cuáles son las intervenciones dietéticas clave? ¿Qué vamos a evitar? Como ya vimos, cualquier tipo de procesado con aditivos fosfatados, embutidos, cualquier carne procesada, quesos fundidos, comidas congeladas, prelistas, prehechas, bebidas cola, es decir, la Coca-Cola tiene una cantidad enorme de fósforo, entonces evitar la Coca-Cola, cualquier tipo de cola en verdad. Leer bastante bien la lista de ingredientes, tener en cuenta esto, igual evitar cualquier tipo de embutido, porque igual los embutidos, aparte de tener fósforo, también tienen sodio, así mismo las carnes procesadas, así mismo la carne congelada, entonces no solo por el fósforo, sino también por el sodio también. Bien, y preferir carnes frescas, como por ejemplo pollo, pavo, cerdo, todo magro preferiblemente. Huevos, si bien es cierto que la yema tiene fósforo, no hay que, o sea, no es que hay que quitarla siempre, pero sí hay que controlar un poco la cantidad, o sea, no te vas a comer, quizás puedes hacer un omelette con, me invento, 2 claras y una yema o 3 claras y una yema, pero que no sea la yema de lo... Si es que llegaras a tener hiperfosfatemia. Si no hay hiperfosfatemia, no hay problema con la yema, pero ahí sí controlar un poco más. Como ya vimos, igual también tienen fósforo las legumbres, entonces remojarlas, doble cocción y preferir lácteos frescos en pequeñas porciones. A ver, un rato. Poco, algunos vienen, se les pueden ser enriquecidos, pero en verdad muy poca cantidad, pero igual por eso se dice en pequeñas porciones. La doble cocción, ok. Tienen ustedes, por ejemplo, una olla con agua, ponen ahí las legumbres, por ejemplo, el frijol, cocinan, botan esa agua y vuelven a cocinar otra vez. Me explico, o sea, ya botaron el agua donde quedó como los restos de potasio, fósforo, etcétera, botan esa agua y vuelven a cocinar. Entonces ahí ya
nos aseguramos de que hayamos perdido el fósforo o el potasio. Ya. Asegurar adecuada proteína, pero controlando el fósforo. Sí, asegurar adecuada proteína controlando el fósforo. Entonces, como ya vimos, el objetivo de fósforo es más o menos entre 800 y 1000 miligramos al día, no pasar de esto. Y si igual hay hiperfosfatemia, hasta reducirlo un poco más, yo diría 700, 800. Revisar ratio fósforo-proteína de los alimentos, que ya vimos el cuadro. El tema de los quelantes, que es el quelante es este medicamento que tú das para que el fósforo se pega a ese medicamento y lo expulse correctamente al fósforo. ¿Verdad? Entonces, indicar correctamente al paciente correctamente 2, 4 semanas, según. Bien, y creo que sí es la última, en verdad. Pero bueno, control de sodio e hipertensión arterial. Vemos que hay, ¿cuáles son las intervenciones de impacto inmediato? ¿Qué vamos a hacer? Retirar la sal de mesa, evitar los cubitos de caldo, los cubitos Maggi, cualquier cubito de caldo que haya, evitar porque tienen bastante sodio. Quitar la sal de mesa, solo dar, como ya vimos, 5 gramos máximo de sal al día. Preferir utilizar hierbas, aderezos caseros hechos por ustedes. Que tenemos que evitar los panes industriales, por ejemplo, los panes que vienen en fundas, por decirles una marca X que se me viene a la mente, o sea, pan, cualquier marca, ya, cualquier marca de panes industriales que vengan. Pan de moldes vendría a ser. Embutidos, snacks salados, como por ejemplo, no sé, pues frutos secos, pero que vengan con bastante sal, igual, tener cuidado con eso, o cualquier tipo de alimento que venga en funda, en bolsita, como doritos, cachitos y así. Cocinar, cocinar casero, preferiblemente intentar en lo que más puedan comer en su casa, evitar salir a comer porque uno nunca sabe cuánta sal le ponen a la comida. Medir igual la sal añadida. El sodio urinario ideal es de menos de 1000, menos de 100. ¿Y cuáles son los tips prácticos que es el que les puedo dar? Usar hierbas aromáticas, evitar salsas industriales, o sea, por ejemplo, salsa de tomate, mayonesa, etcétera, industrial. Preferir ustedes hacer sus propias salsas caseras y enseñar a leer etiquetas. O sea, enseñar al paciente a leer la etiqueta, a ver cuánto sodio, por ejemplo, menos de 120 miligramos de sodio por 100 gramos de alimento es lo ideal y así. Bien, ya terminamos con este primer tema que es nutrición enfermedad renal y bioimpedancia. Antes de lo que bueno, igual si hay que responder ahorita, igual si desean pueden ir haciendo el caso clínico ahorita, pero eso sería todo por hoy. Igual déjenme. Me dicen si tienen alguna duda o cualquier pregunta y lo vemos. Perdón. Sí, hasta el viernes tienen para resolver la lección y el caso clínico, exactamente. Y el caso clínico en base a las positivas, sí.
Sí, recuerden que así como hicimos en la anterior, igual eso lo pueden resolver con las diapositivas que se las vamos a poner entre hoy y mañana. Entonces ahí para que puedan resolver el caso clínico. Gracias a ustedes. Bueno, en realidad si quieren ya se pueden ir desconectando porque ya terminó. Sí, eso lo iba a decir, ya se pueden ir desconectando porque ya se terminó la clase, entonces vayan a disfrutar su domingo.